Fibromialgia no existe como tal, al igual que la migraña. O sea, no hay nada científico que te esté diciendo que ese dolor venga por una causa o por otra. Una persona con insensibilidad congénita al dolor se caracteriza porque estos estímulos, o sea, los nociceptores, que son los receptores que detectan y procesan estos estímulos, tienen alterada su función. Pero gente con fibromialgia, pues creo que eso le puede llegar a alterar aún más. Punto número uno, estructurarse, o sea, pacing, estructurarse los gastos de energía durante todo el día. Si tengo fibromialgia, puedo hacer sentadillas, puedo hacer peso muerto. Y esto nosotros no seríamos unos buenos profesionales si os lo dijéramos aquí directamente sin hacer una pauta general, ¿vale? Entonces, la propuesta... Primer punto, estructuración de los gastos energéticos. Segundo punto, respiración y movimientos lentos, calmados durante las primeras horas de la mañana. Tercero, como he dicho, reducción del estrés, los cambios de hábitos. Porque al final va todo ligado. Yo estoy diciendo un poco los puntos importantes, pero va todo ligado. Bienvenida a un nuevo episodio en Más allá de la salud. Hoy traemos un tema que sobre todo nos habéis pedido mucho. Es un tema que normalmente no solemos hablar Gonzalo y yo en el podcast porque al final no es exactamente nuestro expertise, no es exactamente a lo que nos dedicamos, pero sí que tiene por lo menos un 50-60% de parte común respecto a lo que nosotros sí que nos dedicamos, que es el dolor crónico. Y esa parte en común sobre todo tiene que ver con que lo que vamos a hablar hoy, que es la fibromialgia. Nosotros somos de los que pensamos que la fibromialgia no es una enfermedad. Ahora os daremos un poquito la definición que nosotros consideramos, pero el objetivo de este podcast es, y lo decimos así de claro, porque hemos tenido personas de este perfil, aunque sí que es cierto que son un perfil complicado, no nos vamos a mentir, que las personas que tienen fibromialgia tengan la máxima calidad de vida posible y sobre todo que sepan qué tienen que hacer desde el momento que acaba este episodio a nivel práctico, que es lo que vamos a decir al final del episodio, las aplicaciones prácticas, porque si la práctica, la teoría no sirve para nada, qué tienen que hacer las personas con fibromialgia para reducir la sintomatología de la enfermedad y tener mucha más calidad de vida. Damos la bienvenida a Gonzalo, como siempre. ¿Cómo estamos hoy? Hoy nos hemos puesto de acuerdo en el outfit, Ujú. pero color invertido, ¿no? Sí, justo te lo estaba diciendo, ¿qué tal, Jorge? Que somos, vamos de Lima a Limón, pero hacemos zipizape Sí. aquí con los colores. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo ya llevo tiempo investigando, bueno, investigando que no soy ningún científico, ¿no? Pero evidentemente, como tratamos a gente con dolor crónico, pues evidentemente a veces tiene relación, ¿no? Y claro, cuando a una persona le diagnostican fibromialgia, ¿qué le están diagnosticando realmente? Yo creo que el hecho de darle una noticia a una persona diciéndole que tiene esta enfermedad, pues le crea una barrera, ¿vale? A esa persona muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, yo pediría, o daría un grito de guerra desde aquí, ¿no? O de atención a Jolín, que los médicos a la hora de diagnosticar algo así se lo piensen, ¿vale? Porque partimos de la base que para mí la fibromialgia no existe como tal, al igual que la migraña. O sea, no hay nada científico que te esté diciendo que ese dolor venga por una causa o por otra. Entonces, partiendo de esa base, creo que cuando una persona acude a hacerse mil y una pruebas, ¿vale? Porque al final, el paciente que está diagnosticado por fibromialgia, perdón, creo que lo está porque mm, ya no saben qué decirle. Es decir, me duele la rodilla, voy al médico, doctor, me duele la rodilla, no aparece nada. Al día siguiente, dolor, doctor, me duele el hombro, no aparece nada en esa imagen o en esa dolencia, ¿no? Dolor, jolín, ¿cómo estoy hoy? Doctor, doctor, perdón, El fin de semana doctor. me pasa factura. Sí, estoy un poco cansado mental y físicamente, pero bueno. Eh, claro, el doctor ya llega un momento que no sabe qué decirte. Entonces te dicen, pues, claro, cansancio, dolor general, etcétera, 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 fibromialgia. Cuidado, que decirle eso a una persona es bastante duro. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, una vez que hemos identificado por qué viene ese dolor, pues intentar dar unas pautas que por lo menos reduzcan el grado de dolor, ¿no? Aunque la gente crea que es imposible, no, es bastante posible siempre y cuando sepamos por qué y el contexto de esa persona.
Al final, lo que queremos es informar con los podcasts. Y este es uno de los temas de los que más desinformación existe. Las personas que sufren de fibromialgia son de las personas que más sufren mm, trastornos que ahora creo que vamos a vivir como un trastorno del sistema nervioso, ¿vale? Y creo que es muy necesario que aportemos luz sobre este tema, así que vamos a por ello. Vamos a empezar con la mejor definición que hemos encontrado de lo que es fibromialgia, ¿no? Que es un trastorno musculoesquelético. Al final, la palabra trastorno, pues igual tiene una connotación muy negativa, ¿no? Se puede tener un trastorno del sistema nervioso y bueno, y no pasa nada, luego haremos más ejemplos, ¿no? Ujú. Un trastorno musculoesquelético que provoca cambios en la modulación del dolor, ¿vale? Nunca va a estar asociado a una lesión. Esto lo acabo de añadir yo porque me lo he sacado de la chistera. Em, Dolores musculares, alteraciones del sueño, alteraciones en el estado de ánimo y cuadros depresivos en los casos más extremos, ¿no? Y sí que es cierto que sobre todo esa parte final, ¿no? Cuadros depresivos, alteración de estado de ánimo también suele ir correlacionado que la persona que sufre fibromialgia normalmente es mujer y normalmente también, o en bastantes casos, consume tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, pues se junta ahí un cúmulo de factores que favorecen la aparición y el desarrollo de esta enfermedad. Y al final, estas variables comunes, no sé tú lo que opinarás, bueno, ya sé lo que opinas, pero ya sabes que me encanta que lo compartas, que parece como un trastorno relacionado con alteración de los factores generales que favorecen la aparición de cualquier enfermedad, no solo de la fibromialgia, es decir, una alteración de los pilares fundamentales de la salud, ¿no? Que una alteración de una estructura o de algo que esté dañado a nivel local, ¿no? Sí, a ver, evidentemente hay que partir de qué, o sea, la palabra, ¿no? Como tal, que es la fibromialgia, ¿vale? Fibro de fibra, algia de alteración, ¿no? Entonces, claro, yo más que trastorno, es que vuelvo a lo de antes. Claro, tú a una persona que ya le dices, tienes un trastorno Alteración. musculoesquelético, claro, Alteración, me gusta más la palabra. yo lo diría, pues, una alteración, que o sea, al final, que dentro de la gravedad que puede llegar a ser una enfermedad como es esta, pues por lo menos que el paciente o el cliente, oye, no tenga esa primera barrera como es el miedo, ¿no? Que le imponemos cuando le decimos algo tan directo, ¿no? Tan brusco. Entonces, bueno, entendiendo la palabra o la raíz de dónde puede provenir, porque es que no se sabe, pues, bueno, evidentemente como te has dicho, va asociado más a mujeres que a hombres, pues yo creo que en un futuro pues se podrá descifrar, ¿no? O saber el por qué, de dónde proviene. Pero yo diría que más que nada es esa alteración o sobre todo esa falsa percepción del dolor o de lo que nos rodea, ¿no? Y eso se generaliza a todo el cuerpo o a la parte más débil, que puede ser pues ligamentos, articulaciones, etcétera. Pero claro, al final la gente también piensa, ¿cuál es la causa principal de esta enfermedad? ¿Es genética? No, o sea, no hay un porqué asociado a esta causa, al igual, o sea, a esta enfermedad, al igual que la migraña, que pues, en otro episodio yo personalmente la hablaré dentro de poco, porque es que no se sabe. Entonces, bueno, hay que partir de esa base y quitarnos un poco ese miedo, esa barrera de, oye, me va a incapacitar de por vida. Pues no, no tiene por qué ser así, ¿no? Sí, total. Y en relación a lo que dices, ¿no? Hay que cambiar creencias. Siempre lo decimos en todos los podcasts. La primera creencia que hay que cambiar es la que el dolor es malo. El dolor es desagradable, pero que sea desagradable no significa que sea malo, ¿no? ¿Y cómo vamos a explicar lo de que el dolor no es malo? Vamos a explicar con otro tipo de alteración que, aunque esta es la definición que hemos encontrado oficialmente, para Gonzalo y para mí, vamos a cambiar la palabra trastorno por la palabra alteración, ¿vale? Que es una palabra pues más suave y que, al menos en mi opinión, es mucho más acertada. Y de la alteración que os quiero hablar ahora es la insensibilidad congénita al dolor. ¿Cómo explicamos esto? Al final el dolor funciona de manera muy general explicado. El cuerpo procesa un estímulo y emite una respuesta. Si ese estímulo lo considera nocivo, pues va a generar dolor como respuesta a esa percepción de alarma o percepción de amenaza. Hemos hablado mucho de esto, tenéis el libro de Explicando el dolor, que lo mencionamos en el podcast anterior y que recomendamos muchísimo. Una persona con insensibilidad congénita al dolor se caracteriza porque estos estímulos, o sea, los nociceptores, que son los receptores que
detectan y procesan estos estímulos tienen alterada su función. No funcionan bien. Es como un radar que no detecta el movimiento. Pues igual, ¿qué produce esto? Yo recuerdo en el curso de dolor crónico que nos puse un ejemplo de una niña en Estados Unidos que, ¿cómo se dieron los padres, cuenta los padres que tenía alterado la función de los nociceptores porque se puso a jugar con el perro la mordió entera, tenía un montón de heridas en el cuerpo y la niña estaba tan sonriente y feliz. Entonces, estas personas suelen tener una esperanza de vida baja porque no sienten dolor. Se hacen heridas, se dan golpes, se cortan y no les duele, no se dan cuenta, solo a nivel visual. Si no ven que sangran, a lo mejor es una niña, ¿no? O un niño que nace con esta alteración, no es consciente de nada, se va a jugar con el perro le muerde, le araña y no se da ni cuenta. Pues puede morir desangrado, ¿no? Por ejemplo, perdón por meterme en, igual si el ejemplo es un poco extremo, ¿no? Pero es que es tal cual, ¿no? Entonces, ahí, bienvenido el dolor, que venga el dolor, por favor. Dolor, ven a mí, porque si no, está en riesgo mi vida. Entonces, entendemos de esta manera que el dolor no es algo malo. Y dicho esto, vamos ya a los términos de sensibilización periférica y sensibilización central. La sensibilización periférica es cuando los receptores que están repartidos por el cuerpo tienen alterada su función, y sensibilización central es cuando ya esa alteración llega a nivel central, a nivel del sistema nervioso. Y este es el caso de la fibromialgia. Es una alteración de la función de los receptores que reciben y procesan los estímulos del dolor. Eso es la fibromialgia, ¿vale? Es como un dolor crónico llevado, por así decirlo, la parte más relacionada con el sistema nervioso al extremo, entre comillas. Hay patologías peores, ¿no? Como puede ser el dolor muscular reflejo, síndrome del dolor el regional complejo, pero por lo general la fibromialgia es una alteración del sistema nervioso, no de la lesión, ¿vale? Llegados a este punto, vamos a entrar poco a poco en cómo podemos a nivel de ejercicio mejorar la sintomatología y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia. Voy a comentar sobre dos estudios antes de, bueno, llegar a un poco una parte final donde Gonzalo tendrá más protagonismo. Ahora pues me voy a enrollar un poco más yo. Y a partir de ahora ya entramos en un punto en el que, si tú crees que por tener fibromialgia no tienes que hacer ejercicio, que estamos haciendo este podcast porque Gonzalo y yo no tenemos fibromialgia y no sabemos, no estamos en la piel de personas con fibromialgia, y no confías en nosotros, por mucho que me duela, te invito a no seguir viendo este episodio. Sin embargo, si confías en nosotros, si confías en que hay estudios científicos que avalan que el ejercicio es la vía de, decimos curación, porque bueno, y sanación, porque es una palabra pues que tiene una connotación bastante potente, ¿no? Y puede calar bastante hondo en ti si tienes fibromialgia, que nos estás escuchando. Pero el problema es que a lo mejor el ejercicio que has hecho no es adecuado, se te ha metido algo demasiado intenso, demasiado pronto, se te ha metido un ejercicio o una modalidad de ejercicio que no es adecuado para tu estructura, para el punto en el que estás, ¿no? De ahí la importancia de contar con un buen profesional, que ya lo hablamos en el podcast anterior, de entrenadores cualificados versus influencers. Dos estudios, cuando hay muchísimos, ¿no? Y por supuesto, pues experiencia nuestra trabajando con personas con fibromialgia. El primer estudio, al que voy a hacer referencia, es un estudio en el cual, con un programa de ejercicio adaptado, y en ese programa de ejercicio nosotros aún así meteríamos bastantes cambios, ¿vale? Porque bajo nuestro punto de vista, pues quizás se mete el entrenamiento de fuerza incluso demasiado pronto, pero genial, ¿eh? O sea, mucho mejor que cualquier otra cosa. Dos grupos, uno con ejercicio y otro sin ejercicio. El primer grupo redujo entre un 10 el que menos y un 44% el que más el dolor asociado a la fibromialgia. Y un 5 el que menos y un 17% el que más el impacto de la fibromialgia sobre todo el sistema, ¿vale? Dejaré los estudios en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, para que pues, los queráis consultar, ¿de acuerdo? Y ahora me dirás si estarás pensando, Jorge, Gonzalo, he probado todo tipo de ejercicio, pero siempre que hago ejercicio, luego me duele. Entonces, por eso he traído este estudio que te voy a decir ahora mismo
con qué modalidad de ejercicio debes empezar si quieres ir poquito a poco y que el ejercicio no te afecte. Pero antes, siempre lo decimos en todos los episodios y creo que es un buen momento de todas las personas que nos escuchan en YouTube, solo un pequeño porcentaje está suscrita al canal. ¿Qué pasa si tú decides que el episodio siga su curso sin pinchar en el botón de suscribirte? Que nosotros tendremos menos oyentes, podremos hacer episodios que tengan mucha más calidad y que gracias a suscribirte al canal, YouTube va a mostrar a más personas nuestro contenido gratuito y podemos dedicarle más tiempo y hacer episodios de mucha más calidad. Por tanto, por favor, suscríbete al canal si estás en YouTube. Y lo mismo te pido si nos escuchas desde Spotify. Dale 5 estrellas porque nos ayudas un montón, sobre todo a que estas plataformas sugieran a personas que están por ahí escribiendo en YouTube, en Spotify, dolor de espalda, fibromialgia, tal, pues aquí aparezcamos Gonzalo y yo. Con que uno de los dos te caiga bien, por favor. Espero que sea Gonzalo, el de los dos que te caiga bien. Suscríbete y danos 5 estrellas en Spotify. ¿Qué ejercicio te recomendamos antes ya de darle a Gonzalo el relevo después de este monólogo? Ya sabéis que nos gusta cambiar más el rol de quién está siendo el interlocutor, pero este podcast será así, por esta circunstancia, la respiración. Sobre todo la respiración pausada, calmada y lenta. ¿Vale? Está muy relacionado con la meditación, sí, pero cuando nos vienen personas que hacen meditaciones o mindfulness con dolor crónico y les explicamos cómo hacemos nosotros la respiración, dicen, ostras, sí que tiene cosas comunes, pero es diferente. Sobre todo la nuestra, lo más importante es que no es nuestra al final. Nosotros no hemos inventado nada, nosotros hemos estudiado mucho y lo aplicamos con los alumnos. Esta respiración tiene un componente muy integrativo en el resto de ejercicios. Entonces, si tú haces un ejercicio y no integras la respiración, las posibilidades de que ese ejercicio te beneficie son mucho menores que si haces ese mismo ejercicio integrando la respiración. Y este estudio, que también te lo dejaré en la descripción, no solo ayuda y tiene efectos positivos en el dolor, sino también en la depresión, es decir, en el estado de ánimo, que ya sabemos que es uno de los principales síntomas de la fibromialgia. Dicho esto, mmm, si tienes fibromialgia, te vamos a dar ahora pautas más concretas en cuanto al ejercicio de movilidad, de respiración. Ahora Gonzalo también se meterá un poquito en cuándo introducir el aeróbico, cuándo introducir el de fuerza, pero haz algo. Lo peor que puedes hacer es quedarte sentado o sentada, más sentada, porque los estudios nos dicen que esta alteración afecta más a mujeres, pero haz algo. Y ahora sí, le cedo el testigo a Gonzalo para este podcast, que vamos a dividir como en dos grandes monólogos, hable sobre cómo hacer ejercicio de la mejor manera posible, programación, organización y pues cualquier cosa que quieras añadir respecto a todo lo que yo he comentado. Bueno, pues mira, hay un término que se usa en la alta competición, ¿vale? Que nosotros lo hemos trabajado también con atletas, incluso tú y yo, bueno, no sé tú, pero yo también lo he hecho mucho, que se llama pacing, ¿vale? Que el pacing es al final es como una estrategia para adaptar toda la energía que tienes o el proceso de gasto energético ante una tarea o una prueba deportiva, ¿no? Entonces, ese término yo lo quiero extrapolar un poco a esa persona con fibromialgia. Entonces, ¿por qué? El pacing al final es una estrategia para un poco estructurarte los gastos de energía, ¿no? Entonces, piensa que una persona con fibromialgia se siente cansada, se siente pues, con ese dolor, está pues, en el bucle ese negativo de que al final me duele, depresión, no salen de ese bache. Entonces, una buena estructura, un buen análisis va a hacer que por lo menos tengas todo eso pautado y te haga saber o cómo un poco encauzar el tipo de entrenamiento del que voy a hablar, ¿no? Entonces, el primer punto o consejo es que te generes esa estructura, ¿vale? Es decir, si por la mañana, que es cuando tenemos el mayor pico del cortisol desde que nos despertamos hasta las 2 primeras horas, ¿vale? Pues evidentemente yo una de las cosas que te diría que hicieras es que evitases pues excesos de estimulación, pues como puede ser la cafeína, ¿no? El típico me levanto y la rutina es me despierto, abro los ojos, me hago un café, ¿vale? Eso para el resto de los humanos está mal, aunque la gente lo haga, ¿vale? Pero gente con fibromialgia, pues creo que eso le puede llegar a alterar aún más, ¿vale? Entonces,
Punto número uno, estructurarse, o sea, pacing, estructurarse los gastos de energía durante todo el día, ¿vale? Pero estructurárselo quiere decir, hazte un Excel, hazte una tabla, hazte lo que quieras con papel y boli. Me levanto a las 7 y cambio la rutina. Yo le aconsejaría que recién levantados, ¿vale? Hicieran algo de respiración, ¿vale? Respiración, como te he dicho, calmada, ¿vale? Sobre todo, eso le ayudará a reprogramar un poco el sistema nervioso y a estructurarse también a nivel mental el día. No hace falta que hagan meditaciones. Al final, para cada persona meditar requiere una cosa. Yo, por ejemplo, medito haciendo respiraciones. ¿Por qué? Porque al respirar me escucho a mí mismo, escucho la respiración, pero yo no dejo ni la mente en blanco ni nada. Simplemente respiro, que para mí personalmente respirar es meditar. Para otra persona, quizás meditar sea llevar su mente a otro lugar. Bueno, cada uno tiene sus maneras. Pero sí que es verdad que el hecho de levantarte por la mañana y hacer unas respiraciones, pues te puede ayudar como te decía, a encaminar un poco la rutina o el día a día o los hábitos que vayas a mantener, ¿no? Durante el día o la semana, el mes o el año. Entonces, vuelvo a decir, estructuración de los gastos energéticos, respiración y luego intentar que los primeros movimientos que hagas en el día a día sean calmados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Mujer de 45 años que padece de fibromialgia, ¿vale? Se levanta, tiene dos hijas, por ejemplo, o dos hijos. Se levanta y corriendo, ¿qué es lo que va a hacer? Preparar el desayuno, preparar la ropa, llevarlas al colegio. Entonces, claro, si tu cuerpo no está preparado para ello, ¿vale? Esa enfermedad va a hacer que vayas alterada, que tengas dolor, pero no dolor en el momento, sino una vez que has dejado a tus hijos en el colegio y vuelves a casa o te vas al trabajo, cuando tu sistema nervioso ha dejado de generar ese estímulo es cuando realmente va a proporcionar ese dolor. Entonces, tercer punto, cambio de hábito. Bien. Primer punto, estructuración de los gastos energéticos. Segundo punto, respiración y movimientos lentos, calmados durante las primeras horas de la mañana. Tercero, como he dicho, reducción del estrés, los cambios de hábitos. Porque al final va todo ligado. Yo estoy diciendo un poco los puntos importantes, pero va todo ligado. Si tú tienes dolor crónico, evidentemente va a hacer que estés decaído o decaída, que eso no te dé pie o ganas a que quieras hacer ejercicio. Pero si cambias esos hábitos, poco a poco, yo te aseguro a ciencia cierta de que eso va a ir mejorando, ¿vale? Cuarto punto, pues iniciarte en el entrenamiento más específico de fuerza. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, esta enfermedad va asociado a pues alteraciones, problemas en ligamentos, músculos, etcétera. Pero claro, si dejamos de hacer ejercicio, todo eso se va a ir al carajo, ¿vale? Como dicen los argentinos. Entonces, lo que hay que hacer es preparar al cuerpo para que en un futuro no vaya a más esa enfermedad. Entonces, claro, esa proyección de entrenamiento para el futuro tiene que ser también muy progresiva, ¿vale? Movimientos muy controlados, siempre con una buena activación previa al entrenamiento, ¿vale? Movilidad articular, etcétera, y luego una progresión de la fuerza. Como dije en el anterior episodio, una fuerza yo la aplicaría más bien en máquinas guiadas y luego en trabajo de fuerza con peso libre, ¿vale? Esa es otra pauta bastante importante. Vale, no sé si quieres añadir aquí hasta lo que voy diciendo algo, Jorge, o sigo con el monólogo. No, todo bien, como mucho introducir unas pequeñas sesiones o un par de semanitas de ejercicios de suelo, activación muscular, movilidad antes de la fuerza, pero por lo demás todo totalmente de acuerdo. Perfecto. Pues nada, seguimos, ya estamos terminando. Espero que hayas llegado hasta aquí porque creo que, que ha merecido la pena. Y Jorge te la pido por favor, pero yo te lo voy a exigir. No es una amenaza, pero danos like todo lo posible porque de nuevo digo que esto es por vosotros. Si a ti que no te cuesta nada darle a un botoncito en el ratón o en el teclado, pues a nosotros tampoco nos cuesta nada estar aquí, Jorge y yo, quitándonos un ratito por la tarde para daros información de todo esto y que aprendáis también, ¿no? Que es el objetivo. Así que, ya que no te cuesta, dale, que esto espero que pueda conseguir que la gente nos escuche, nos vea por mucho más tiempo, ¿vale? Y nada, para finalizar, pues como decía, una progresión del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que va ligado también un poquito al trabajo aeróbico, ¿vale? Piensa que esa persona que vive con dolor, que está cansada, no le va a apetecer hacer algún ejercicio cardiovascular o aeróbico, pero es muy importante hacerlo por
la oxigenación de las células, porque al final, evidentemente, es una enfermedad que se desconoce, pero que está también muy ligado, como tú decías, con el control del sistema nervioso. Y evidentemente, quien se encarga también del sistema nervioso son las células, ¿vale? Entonces, esa oxigenación de las células con un trabajo cardiovascular va a hacer que también mejores en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un pequeño resumen ya y terminar con el episodio, pues que no te vengas abajo, que es una enfermedad que la padece cada vez más personas, que no hay un porqué, pero que cambiando los hábitos, sobre todo cambiando los hábitos, estoy seguro que vas a mejorarlo. Entonces, simplemente olvídate un poco de lo que es la enfermedad como tal, ¿vale? Porque realmente no existe. Y quédate con estas pautas que te he dicho, ponlas en práctica, ¿vale? Reduce un poco el estrés, haz ejercicio, el descanso es muy importante. Si tú haces ejercicio, pero no reparas ese gasto energético de lo que hablaba al principio, con un buen sueño reparador, al día siguiente vas a estar cansado porque has hecho gasto energético y aparte la propia enfermedad va a hacer que sigas con ese cansancio articular, muscular, ¿no? Entonces, la respiración, vuelvo a insistir, te va a ayudar mucho a eso. Entonces, si tú por la mañana te has levantado y has hecho un buen ejercicio de respiración para proyectar lo que es el día a día, pero por ejemplo, has estado sometida a estrés durante el día a día, por lo que sea, por el trabajo, por las tareas de la casa, pues cuando caiga la noche, cuando el sol ya esté bajando y empecemos a segregar melatonina, pues métele otro ejercicio de respiración, por ejemplo, un ejercicio de respiración nasal, muy calmado, controlado, para evitar ese estrés y que ese sueño sea reparador para que el día siguiente lo puedas abarcar pues, de manera más positiva, ¿no? Entonces, nada más que añadir, espero que le guste la información que hemos soltado a la gente. Si quieres algo más, pues es el momento de decirlo y si no, pues aquí cerramos. Sí, simplemente que no hemos hablado de ejercicios concretos, porque a lo mejor luego en comentario o a través de privado la gente nos dice, si tengo fibromialgia puedo hacer sentadillas, puedo hacer peso muerto. Y esto nosotros no seríamos unos buenos profesionales si os lo dijéramos aquí directamente sin hacer una pauta general, ¿vale? Entonces, la propuesta, y voy a hablar un poquito del servicio que tenemos de Backcheck, es una sesión de media hora en la que hacemos una pequeña valoración entre 4, 5, 6 test y ahí sí que os decimos qué ejercicios son los mejores según esa valoración que hagamos, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor si tienes un rango de movilidad concreto, cojo la columna un momento para los de YouTube, si tienes la espalda muy arqueada, pues a lo mejor no tienes que hacer ejercicios que te arqueen más la espalda, porque eso te va a hacer más daño tengas fibromialgia o no. Y tienes que hacer a lo mejor ejercicios con la espalda más plana. Es un ejemplo, pero sí hay que valorarlo. ¿Cómo se sabe eso? En la valoración. ¿Cómo conseguir uno de estos backchecks que vale solo 27 euros? Muy sencillo. Dejamos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Se abonan súper rápido esos 27 euros y enseguida te saldrá un calendario para reservar esa sesión de media hora que pues nos contarás un poquito tu caso, traemos una serie de test y te diremos, o sea, nombre, como te llames, Paco, Paqui, Marta, Pedro, el nombre que tengas, haz este tipo de ejercicios que son los que mejor te vienen para tu caso personal. Y por último, para cerrar ya, ahora sí que sí, el podcast, ya sabéis que tenemos también una cuenta de Instagram del podcast, todo junto, Más allá de la salud podcast, donde estamos publicando muchísimo contenido. Nos viene muy bien, por supuesto, que nos sigáis en esta cuenta de Instagram, también la tenéis en la descripción, y que compartáis estos pequeños clips en vuestras historias. Y por supuesto, pues si nos mencionáis, muchísimo mejor. Hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que estamos intentando sacar 2 episodios a la semana. El próximo le toca a Gonzalo, un individual. Podéis dejar también las ideas en un comentario de lo que os gustaría que habláramos. Por mi parte ya está. Gracias, Gonzalo, y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias.